Catalina, una joven de apariencia poco atractiva, se enfrenta a un matrimonio político concertado en Francia. El retrato enviado a París ha sido ingeniosamente editado, borrando sus defectos. Cuando Noticias de Francia confirman el acuerdo de matrimonio, surge un reto mayor. Catalina necesita un cambio de imagen completo antes de pisar suelo francés. El Papa le ha encomendado a un hombre la misión de convertirse en el maquillador personal de Catalina, para acompañarla a Francia y vivir en el lujo. El joven acepta el reto. Debido a la piel ligeramente amarillenta de Catalina, el maquillador le aconseja evitar el rojo intenso. Además, deben decorar mucho el cuello, disimulando hábilmente su barbilla. En cuanto a la ropa, el estilista descubre que sus tobillos son extremadamente elegantes. Le pide al sastre que acorte los vestidos, para revelar esa fuerza inusual. Las botas de tacón alto importadas de Asia pueden aumentar la estatura. Además de los estrictos requisitos para el vestuario, Catalina también tuvo que dominar habilidades básicas como el baile y el francés. Durante el periodo siguiente, continuó aprendiendo francés y a usar el tenedor, un utensilio de mesa con el que los franceses estaban familiarizados. Cuando nacieron los primeros trajes, la tela barata incomodó a Catalina. Sabía que no era ni bella ni elegante. Si quería que Francia la aceptara, necesitaba usar su espléndida apariencia para desviar la atención. Pero, según el presupuesto, este era el límite. El Papa permitió al estilista aumentar el presupuesto razonablemente. Después vinieron una serie de intensos días de preparación. Cortaron el cabello de todas las doncellas, solo para hacerle una peluca a Catalina. Los vestidos fueron decorados con gemas para realzar la nobleza. Una vez hecho todo, Catalina tuvo que elegir a algunas sirvientas, para que la acompañaran. El estilista le presentó a una perfumista, a una música y, finalmente, a un profeta. En ese momento, el Papa le encargó que cumpliera con sus deberes como esposa. Esta era su sagrada responsabilidad, pero había una responsabilidad aún más sagrada: representar a su país. Todo estaba listo, Catalina y su séquito emprendieron su viaje a Francia. Tras unos días de viaje, finalmente llegaron al espléndido París. En el palanquín, Catalina lucía un brillante vestido ceremonial adornado con joyas. Su cabeza también estaba adornada con joyas, tal como ella misma pidió. Pero aún estaba un poco nerviosa. Rápidamente llegaron al Palacio Real. La familia ya los esperaba afuera. Una mujer comenzó a burlarse del palanquín de Catalina, que parecía un huevo de ganso. En cuanto se abrió la puerta, todos quedaron atónitos. Debido al pesado traje, la apariencia de Catalina casi se convirtió en el hazmerreír. La sorpresa del rey se convirtió en horror. No parecía el modelo ideal de nuera. Incluso el hijo mayor del rey se burló de Catalina. En ese momento, las botas de Catalina llamaron la atención de la mujer. Nunca antes había visto una pieza tan lujosa. La familia real francesa expresó entonces su preocupación por la dote, alegando que era muy diferente de lo acordado. El anciano papa explicó entonces que la dote estaba en camino, y que no tenían suficiente dinero para prepararla. Catalina reflexionó un momento y luego dio un paso al frente, diciendo que su dote sería mucho mayor de lo prometido. Sus palabras conquistaron el corazón de toda la familia real. El papa quiso detenerla, pero ella se arrodilló y susurró su idea. El rey se levantó y anunció que Francia estaba dispuesta a aceptar a Catalina. Así, Catalina entró con éxito en la corte francesa. El papa le encargó que conquistara el corazón del príncipe. En ese momento, el príncipe Enrique practicaba equitación. Catalina vio a una mujer junto a Enrique. El rey le dijo que era Diana, quien había estado con Enrique desde la muerte de la reina. El príncipe Enrique se acercó, miró fijamente el retrato que tenía en la mano, y comentó que se veía más hermosa que en la foto. Así, celebraron su boda. En la cena, Diana le contó a Catalina sobre las complicadas relaciones en la familia real. Después del baile, Diana le dio un consejo a Catalina. Le dijo que fuera ella misma y tuviera más confianza, porque al príncipe le gustaba. Catalina creyó completamente las palabras de su prima. Pero en mitad de la noche, el príncipe la echó de la habitación. En el oscuro pasillo, decidió regresar y pedir aclaraciones.
pero presenció una escena sorprendente. Resultó que el príncipe Enrique y Diana siempre habían sido pareja. Gracias a esto, Catalina comprendió que si quiere sobrevivir, nunca debe confiar en nadie. En ese momento, la familia italiana había caído en desgracia. La única tía que le quedaba a Catalina sufrió un accidente mientras dormía. Su tío, el papa italiano, también murió envenenado. Lo peor fue que el príncipe Enrique se negó a estar cerca de ella. La presión se acumuló tanto que no podía respirar. Solo montando a caballo al aire libre cada mañana pudo encontrar algo de paz mental. El jinete le dijo que estaba dispuesto a ser su caballo. Ella lo azotó y se fue enojada. Después de más de 2 meses en Francia, el estómago de Catalina seguía inmóvil. Ese día, la criada descubrió que tenía la regla otra vez. El estilista les dijo que no la dejaran salir, porque todos serían enviados de vuelta a su país. Lo único que quedaba ahora era encontrar la manera de que el príncipe volviera con Catalina. Su ropa necesitaba ser lavada de nuevo y quemada, pero Diana aún así descubrió el secreto. Le dijo a la criada que dijera la verdad, y le ofreció una condición muy atractiva. Catalina quería saber cómo quedarse embarazada lo antes posible. El chamán sacó una cruz y una poción que, si se aplicaba antes del coito, aumentaría las posibilidades de concepción. Pero el príncipe Enrique se negó a hablar con Catalina y no quiso reunirse con ella. El estilista le sugirió que tomara la iniciativa para encontrar al príncipe y conversar. Catalina se armó de valor y le dijo que su noche de bodas había sido maravillosa y que lo había extrañado mucho desde entonces. Enrique accedió a dar un paseo con ella. De repente, un coche cayó desde arriba y casi los atropella. Catalina se enfadó mucho y dijo que el hermano del príncipe era odioso. El príncipe Enrique pensó que ella no entendía las reglas, porque su hermano era el príncipe heredero, también heredero al trono. Esta conversación fracasó y el príncipe la abandonó. Durante la reunión, la familia real sacó a relucir el tema de la dote de Catalina. Dado que el papa ya no estaba allí, las condiciones prometidas anteriormente no se habían cumplido. Si la princesa Catalina no podía dar a luz, tal vez consideraran reemplazarla. Catalina entró en pánico. El rey los interrumpió, porque no poder dar a luz no era culpa de una sola persona. Probablemente se debía a que su hijo no había cumplido con sus deberes como esposo. Catalina se levantó para defender a Enrique, quien siempre había sido muy responsable, y siempre se habían esforzado por tener hijos. La reunión acababa de terminar, y el príncipe acudió a darle las gracias. Ella le dijo que era su esposo y que siempre lo apoyaría. Esta confesión también acortó la distancia entre ambos. Aprovechó la oportunidad para expresar lo que sentía en su corazón. Deseaba que el príncipe pudiera ir a menudo a su dormitorio. Esa noche, Catalina creyó haberlo logrado, pero al anochecer, el príncipe no había llegado. Al día siguiente, fue a montar a caballo como de costumbre, y esta vez se encontró con Diana. Sabía que Catalina no estaba embarazada, y que el nuevo papa no tenía intención de aumentar la dote. Ante una provocación tan descarada, Catalina no permitiría que algo así sucediera. En la reunión de la mañana siguiente, deseó que el rey permitiera a Enrique tomar otra esposa. Estaba dispuesta a ser su sirvienta y esperaba servir al príncipe para siempre. Sin embargo, el rey tuvo que acceder para asegurarse de que la mujer fuera joven y pura. Las palabras de Catalina eliminaron con éxito a Diana. El rey se conmovió una vez más por su emotiva actuación. Diana, para calmar su ira, le pidió a la criada que le echara agua helada en la cabeza. El conflicto entre ambas se intensificó de nuevo. La mujer le propuso matrimonio a un hombre 20 años menor, pero él se negó rotundamente por ser demasiado mayor. La edad era su debilidad, pero podía darle placeres que las mujeres jóvenes no podían. Como Catalina se había jactado delante de la familia real de estar probablemente embarazada, tuvo que apresurarse con su plan. Desafortunadamente, el príncipe Enrique acompañaba a Diana todos los días. Así que decidió buscar a alguien que guiara el caballo para que la ayudara, pero al regresar a su dormitorio, encontró al príncipe ya esperándola allí. Esto superó sus expectativas. El príncipe también le explicó que había faltado a la cita ese día, porque Diana dijo que estaba menstruando. Al día siguiente,
había 2 princesas más en palacio. Catalina volvió a sentirse presionada, porque su estatus podía verse amenazado en cualquier momento. Diana captó sus pensamientos y dijo que las 2 princesas eran dignas de los 2 príncipes. También sabía de Catalina y del jinete. Al día siguiente, toda la familia real salió de casa, pero el jinete habitual de Catalina fue reemplazado por otro. A mitad de camino, todos se detuvieron a descansar en la casa de un granjero. El príncipe Enrique sostenía una rana en la mano y le pidió a la princesa que le cantara. Fue exactamente igual que la primera vez que Catalina conoció al príncipe. Ni siquiera el príncipe soportó ese tipo de afecto. Tomó la rana de la mano de Enrique y le pidió a otra princesa que le cantara. Pero luego la mató cruelmente y la puso en la ropa de la princesa. Incluso pensó que estaba bromeando. Luego, entró en la habitación a buscar vino y descubrió accidentalmente un cuadro que insultaba al rey. El hombre que fue arrastrado también era el jinete. El rey tomó el cuadro y se enfureció de inmediato. La esposa del hombre salió corriendo a suplicar por su esposo. Justo cuando el rey aún dudaba, sonó un disparo. Las acciones del príncipe sorprendieron a todos. Le pidió a Enrique que se ocupara de los demás, pero tuvo miedo y retrocedió. Su amabilidad fue considerada débil por el rey. Enrique corrió furioso hacia el bosque. Catalina lo siguió de cerca. En ese momento, Enrique le dijo que menospreciaba a su hermano. Catalina se compadeció profundamente y consoló al príncipe diciéndole que era mucho más fuerte que él. En ese momento, Diana apareció y le dijo al príncipe que regresara rápido. Tomó el arma y apuntó al capataz. El hombre miró a Catalina suplicante, y el ambiente en la escena se tensó de inmediato. El príncipe Enrique estaba tan enojado que remató al hombre. Al final, perdonó al niño. Diana miró a Catalina con satisfacción. Catalina regresó al palacio horrorizada, y le pidió a la criada que la ayudara a quitarse la ropa gruesa. En ese momento, la criada descubrió que tenía la regla de nuevo, y ahora todos los esfuerzos fueron en vano. Al día siguiente, Catalina fue a ver al príncipe, y le propuso una alianza con la nación Sután, para luchar contra los reyes europeos, y así recuperar la dote que les pertenece. El rey valoraba a su hermano, porque confundía la crueldad con la valentía. Pero él puede convertirse en un verdadero guerrero, y recuperar lo que le pertenece. Catalina y todos se encontraban en el castillo para despedir al príncipe. El rey también estaba orgulloso de la actuación de Enrique. En ese momento, Diana advirtió a Catalina que si Enrique moría, le haría pagar. Una vez muerto, Catalina se convertiría en la viuda del príncipe. Así, podría conservar su título, tuvieran hijos o no. El hombre miró a la doncella enana junto a la princesa. Parecía muy interesado y esperaba tener la oportunidad de interactuar con ella. Media hora después, regresó a la habitación y encontró a la doncella ya esperando. Le impidió tocarla, diciéndole que si quería, podía cerrar los ojos. Desde que el príncipe se fue a luchar al norte de Italia, él y Catalina habían estado en contacto frecuente por cartas. La extrañaba mucho y tenía mucha suerte de poder luchar por su legado. Catalina estaba muy feliz, porque la distancia hacía que sus corazones se ensancharan. Ese día, fue sola al bosque a buscar la carta del príncipe y, de repente, oyó el sonido de las trompetas en el palacio. Supo que el príncipe había regresado, y corrió rápidamente hacia el castillo. De este lado, Diana se enteró del regreso del príncipe, e inmediatamente contrató a una criada para que la ayudara con el maquillaje. Un año después, Catalina finalmente conoció a su esposo, quien regresó con una mujer y un bebé. El rey elogió a su hijo por su arduo trabajo en la batalla, y por no olvidarse de ayudar a la familia real en el parto. Catalina y Diana se miraron y se marcharon enfadadas. Por la noche, Catalina arrojó todas las cartas del príncipe a la chimenea. Se sintió como una completa tonta. En ese momento, Diana se acercó y le lanzó un pañuelo. Pues las lágrimas no podían resolver el problema. Si Enrique quería seguir buscando, le sería fácil encontrar a alguien con sangre real. En ese momento, ambas serían eliminadas, a menos que Catalina quedara embarazada.
Diana sabía que, en comparación con las princesas con antecedentes familiares, tratar con Catalina era mucho más fácil. Catalina sabía que Diana era absolutamente confiable en este asunto. Al día siguiente, Diana fue a ver a la mujer, y le dijo sin rodeos que dejara a Enrique, porque ese no era un lugar donde la gente común pudiera sobrevivir. Era muy difícil para los niños del palacio llegar a la edad adulta. Le contó que había perdido a 2 hijos hacía unos años. Le dijo a la mujer que pensara si quedarse o no. Al día siguiente, Catalina cabalgó con el rey. El rey sabía que la alianza con Sultán había sido idea suya. Admiraba su inteligencia y también sentía cada vez más aprecio por su nuera. En ese momento, vio un carruaje que salía del palacio. Era esa mujer. Sabía que Diana la había ayudado a superar ese obstáculo. A continuación, Diana invitó especialmente a un experto, para que examinara la salud del príncipe y de Catalina. Ambos estaban en perfectas condiciones para concebir y dar a luz, pero existía una ligera diferencia en algunos aspectos. Así que el experto sugirió probar un método especial. A partir de entonces, Diana también empezó a animar al príncipe a visitar con frecuencia la habitación de Catalina. Ambos también intentaron trabajar según el método del experto. Por su parte, el príncipe heredero, desde que conoció a la doncella enana, no pudo contenerse. Esa noche, sus subordinados fueron a verlo para hablar del asunto. Gracias a los logros militares de Enrique, este había alcanzado una posición elevada ante los ojos del pueblo francés. Si el rey no cedía el territorio italiano, Enrique sería expulsado. Por lo tanto, un día, el príncipe heredero sería reemplazado por él. Sugirió una solución: dejar que Catalina sufriera un accidente. Estas palabras fueron escuchadas por la doncella. En la reunión de la mañana siguiente, el general sugirió que el rey pudiera devolver la mitad de su territorio. En aras de la paz, el rey finalmente accedió a ceder. Unos días después, los enviados romanos llegaron de visita. Estaban muy agradecidos por la oferta de paz francesa. Pero en ese momento, el príncipe heredero dijo que no tenían más remedio que luchar por su dote. Habló de su familia delante de forasteros, y se burló de Catalina como si fuera un payaso. El rey solo pudo interrumpirlo. Catalina no pudo escuchar más y se marchó enfadada. El príncipe heredero continuó diciendo tonterías, sin darse cuenta de que había enfadado al rey. Al día siguiente, Catalina se adentró en el bosque como de costumbre. Ese día había un poco más de niebla, que parecía especialmente sombría y aterradora. En ese momento, una persona misteriosa la bajó del caballo. Durante el forcejeo, tocó un trozo de madera que la ayudó a escapar. Para escapar de la persecución, se escondió entre los arbustos y permaneció inmóvil durante un día. No fue hasta que oscureció que decidió salir. En ese momento, descubrió una figura detrás de ella. Era Enrique. Para quedar embarazada, la reina hacía ejercicios a diario según el método del experto. Hasta ese día, el estilista le dijo que hoy su tez lucía muy diferente. Le aconsejó que se mantuviera de buen humor, pues un buen humor la ayudaría con el embarazo. En ese momento, Catalina dijo que aún no había tenido la regla. Todos estaban felices de que fuera un buen comienzo. Por su parte, el desliz del príncipe heredero provocó que el rey lo golpeara. Catalina también fue humillada severamente por ello. En ese momento, le dijo a Diana que había tenido la regla otra vez. Diana la consoló para que se calmara, ya que si la forzaba, sería contraproducente. El príncipe heredero fue golpeado y estaba de muy mal humor. La criada enana acudió a ayudarlo a limpiarle la herida. Le dijo a la criada que no lo tocara, porque era un bicho raro y él era el futuro rey. Catalina fue asesinada en el bosque. Enrique creyó que fueron su hermano y sus partidarios. El rey dijo que no tenía pruebas. Enrique le contó al rey que un sirviente había oído accidentalmente su plan. En ese momento, el príncipe heredero afirmó que no había testigos, y lo negó rotundamente. El rey también creyó que Enrique estaba adivinando. Catalina no podía confiar en la protección de Enrique. Así que acudió de nuevo al mago, y le dijo que debía quedarse embarazada a toda costa. En ese momento, el mago le advirtió que pronto tendría que tomar una decisión.
Luego continuó lanzándole un libro. Catalina lo tomó y se apresuró a buscar a su estilista para discutir las contramedidas. Lo abrió y contenía información sobre hongos venenosos. En ese momento, vio regresar al estilista. Colocó el libro convenientemente sobre la mesa. Pero en ese momento, el estilista no quería hablar con ella, porque la reina aún lo esperaba. Los dos no sabían cuándo habían empezado a llevarse bien. A un lado, los dos príncipes jugaban a la pelota, cuando el príncipe heredero se cayó repentinamente. Parecía un poco incómodo y quería beber agua. Al principio, todos ignoraron la idea de que solo tenía sed, pero su estado empeoró cada vez más. Finalmente, después de beber agua, la situación pareció agravarse. Enrique pidió que llamaran a un médico, pero el príncipe falleció. La conclusión del médico fue que su muerte se debió a una insuficiencia cardíaca por sobreestimulación. Pero el rey creyó que había sido envenenado. Dado que siempre había gozado de buena salud desde la infancia, no pudo haber enfermado repentinamente. El rey pensó que alguien debía haber querido hacerle daño a su hijo. En ese momento, los partidarios del príncipe heredero revelaron que los italianos eran famosos por fabricar veneno. Esto, accidentalmente, señaló a Catalina. Todos sabían que recientemente había tenido un conflicto con el príncipe. El general encontró un libro sobre hongos venenosos en la habitación del estilista. El hombre dijo que nunca había visto un libro así en su vida. Le pidió ayuda a Catalina. En ese momento, el general se acercó a ella y le dijo que el rey había confirmado que se trataba de un espía enemigo. Esto significaba que habría guerra. Sugirió que este incidente se tratara como un rencor personal. Se llevaron al hombre. Al día siguiente, fue brutalmente torturado. Al ver al sastre que la había seguido durante tantos años, Catalina no pudo hacer nada más. La ropa pesada le dificultaba la respiración. Al llegar a la habitación, solo sintió náuseas. En ese momento, la criada le dijo que ese era el precio que debía pagar. En su dolor, Catalina recibió la noticia de que estaba embarazada. Esto también coincidió con las palabras del mago. Poco después, Catalina fue ascendida oficialmente a princesa heredera. Mientras celebraban, las criadas también comenzaron a preocuparse por su futuro. La partida del sastre les hizo comprender la crueldad de Catalina. 15 años después, Catalina dio a luz, pero esta vez no tuvo tanta suerte. El bebé estaba en el lugar equivocado del canal de parto, solo fracturándole las extremidades podría extraerlo. De lo contrario, la vida de Catalina correría peligro. Desde entonces, quedó tan traumatizada que se desplomó, e incluso corrieron rumores de que no viviría mucho más. La criada también la consoló para animarla, a menos que quisiera dejar a Enrique con Diana. Ese día, decidió salir a pasear, e incluso preparó pasteles para los niños. Pero Diana se quejó de que no le permitían darles dulces antes del almuerzo. Enrique vio a Catalina salir a pasear, y también se alegró por ella. En ese momento, Catalina se sintió mucho mejor, y esperaba que él pudiera visitarla por la noche. Enrique también estuvo de acuerdo, pero en cuanto ella se fue, sacó a Diana para jugar con los niños. En ese momento, Catalina se sintió redundante. Por la noche, este hombre terrible volvió a faltar a la cita. No visitó a su esposa, sino que jugó a las cartas con su amante en el dormitorio. Diana dijo que la supervivencia de Catalina era un milagro. Si volvía a quedar embarazada, no tendría tanta suerte. Catalina no quería escuchar sus tonterías, le dijo que saliera y que quería estar a solas con su esposo. Pero Enrique respondió que ya estaba donde quería. En ese momento, Catalina estaba fuera de peligro, pero aún sabía que podía ser destruida en cualquier momento. Ya no tenía la motivación para seguir viviendo. En ese momento, el anciano rey agonizaba. Antes de morir, le pidió a Catalina que prometiera que no abandonaría a Enrique por Diana. Necesitaba una esposa, no una madre. El rey pensó que Enrique no era capaz de gobernar Francia, y le dijo a Catalina que mantuviera a las dos familias enfrentadas. Después de terminar de contárselo a Enrique, lo llamó y le insistió en que llevara a Catalina al consejo privado, porque ella sería su salvadora. Unos días después, el rey falleció.
A continuación, la corte real sufrió una importante reorganización. Las personas a las que había protegido no tuvieron más remedio que irse. Ese día, Catalina le dijo a Enrique que debía dar un buen ejemplo a sus hijos. Los rumores sobre él y Diana también dañarían su imagen. Obviamente, Enrique no les hizo caso. Pensó que era solo la visión parcial de Catalina. Catalina quería regalarle a Diana un castillo cerca de la corte real. Ambos podrían encontrarse allí en cualquier momento. Enrique dijo que iría a hablar con ella. Por supuesto, Diana no se quedó de brazos cruzados esperando la muerte. Creía haber creado a Enrique ella misma. Acudió a la perfumista de Catalina para colaborar. Entonces, la mujer sacó un pequeño y exquisito frasco. En las tribus antiguas, comían oro para mantenerse jóvenes para siempre y brillar por dentro. Esa noche, Diana apareció en la habitación de Enrique. Enrique también notó que ese día estaba especialmente radiante. No pudo evitar acercarse y mirarla fijamente, con ojos que parecían escupir fuego. Al día siguiente era la coronación de Enrique, pero el atuendo de ese día era del color característico de Diana. Entonces, una voz familiar se escuchó desde atrás. Diana le susurró a Catalina que el puesto junto al rey sería suyo para siempre. Para conquistar al rey, una mujer no dudaría en consumir oro, para mantenerse joven para siempre. Esta sustancia es muy venenosa, una sobredosis puede envenenar la mente. Pero gracias a ella, la condición femenina ha progresado enormemente. Ella y el rey ya no tienen límites. Incluso en la coronación de Enrique, ambos asistieron de la mano, mientras que la reina solo pudo seguirlos. Ese día, Catalina vio la insignia real que Enrique diseñó para ambos. A primera vista, parecía muy romántica, pero desde otra perspectiva, la letra de representaba a Diana. Su título de reina era solo nominal. En la reunión de esa mañana, Catalina hizo una sugerencia. Dado que el anciano rey acababa de morir, creía que el Imperio Romano sin duda desafiaría a Francia. Lo urgente ahora era prepararse para la guerra, pero otros creían que el Imperio Romano no violaría el tratado firmado ese año. Enrique decidió enviar un ejército a la frontera para explorar. De hecho, se habían sobreestimado. La suposición de Catalina fue correcta. El ejército que Enrique envió fue completamente destruido, y el enemigo incluso envió la cabeza del general como provocación. Enrique decidió liderar personalmente el ejército a la batalla. Antes de partir, quería que Catalina lo ayudara a gobernar como regente, ya que la persona en quien más confiaba era solo ella. Por su parte, Diana llamó a la otra criada. Ella también seguiría a Enrique, así que necesitaba más oro. La criada le advirtió que comer demasiado volvería loca a la gente. Pero Diana siguió pidiendo, y le dijo a la criada que le diera todo el frasco. Al día siguiente, Enrique y Catalina se despidieron. Diana también los acompañó fuera de Francia. En ese momento, Catalina no estaba triste por la partida de los dos. Al contrario, se sentía feliz porque si los capturaban, retrasaría el pago del rescate. Diana sacó una pequeña botella y la bebió directamente del campamento militar. Empezó a impedir que Enrique liderara el ejército en la batalla, argumentando que, como rey, había cosas que no necesitaba hacer él mismo. Para Enrique, el viejo rey siempre había sido su modelo a seguir. Pero para Diana, era una muestra de su estupidez. Al ver que Enrique no se conmovía, empezó a pedirle opinión al general. El general finalmente decidió reemplazarlo personalmente en la batalla. En la corte real francesa, Catalina, como regente temporal, no contaba con el apoyo de la familia real. Incluso en la reunión del consejo privado presidida por ella, todos encontraron suficientes razones para negarse. La guerra en el frente era tensa. Catalina quería que ambas familias le brindaran apoyo material, pero ambos bandos le ofrecían condiciones muy duras. Catalina sabía que esto era un desafío para ella, pero creía que sin duda podría lograrlo. Así que decidió convocar una reunión de todos los comerciantes. Cualquier comerciante que apoyara al frente podía reunirse con el rey en privado. En ese momento, todos podían expresar libremente su descontento.
Finalmente, un comerciante estuvo dispuesto a apoyar al frente, a cambio de la escucha del rey. En ese momento, las dos familias quedaron algo impresionadas, porque este comerciante era protestante bajo su mando. Por lo tanto, Catalina no necesitó su ayuda para conseguir el apoyo de los protestantes. Unas semanas después, Enrique regresó victorioso. En ese momento, una niña entre la multitud sostenía flores ante el rey. Pero este ramo de flores fue entregado al general, porque todos sabían que el general había ido al campo de batalla, y el rey seguía de pie, con Diana observándolo. Enrique fue criticado nuevamente porque, a ojos de los demás, sería considerado un cobarde. Desde entonces, cerró la puerta y no vio a nadie, ni siquiera a Diana. Ese día, Enrique invitó a Catalina a montar a caballo con él. Se sintió un fracaso al interpretar el papel de un soldadito de plomo, mientras que su esposa era una verdadera regente. Miró hacia el castillo lejano, diciendo que quería dárselo como agradecimiento. Catalina volvió a creer que Enrique la amaba, pero a menudo, cuanto mayor era la esperanza, mayor era la decepción. Ese día, comenzó a cumplir su promesa de permitir que el mercader conociera al rey. Resultó que el hombre era un sastre sin educación, pero siempre trabajador. Cada vez que ganaba dinero, más de la mitad se lo llevaban sus superiores, incluida la familia Guise. El hombre seguía desahogando su ira, pero esta vez Diana dijo que esto era una amenaza para el rey. El hombre se burló de Diana por ser una amante y no avergonzarse. El rey no lideraba tropas en la batalla, porque la dejaba dormir con su prima todos los días. Diana estaba completamente furiosa. Como una loca, sacó una daga de soldado y apuñaló al hombre directamente. Esta cruel artimaña sorprendió a todos. Le rogó a Enrique que la perdonara porque luchaba por él. Enrique se inclinó para besarla y, sin más, la perdonó. Catalina estaba completamente decepcionada del rey. Poco después, sacó su equipaje del palacio, preparándose para mudarse al castillo. Pero al llegar, vio salir a Diana. Resultó que Enrique había decidido convertir este castillo en su villa de campo. Desde que Catalina perdió a su maquilladora, su mago también abandonó el palacio. Le ha llevado casi 2 años encontrarlo de nuevo. Le confesó que, desde el primer día que llegó a Francia, Diana había intentado reemplazarla. Ahora, había afectado gravemente el juicio de Enrique. Catalina quería que el mago la ayudara a resolver este problema. La respuesta del mago fue la misma que hacía unos años: todo lo que deseaba tenía un precio. Al mismo tiempo, en palacio, 2 fuerzas operaban en secreto. En ese momento, la nieta de la familia Guisa había estado comprometida con el hijo mayor de Catalina desde joven. Ya estaba en edad de casarse, pero no había noticias de su matrimonio. La familia Guisa siempre había querido aprovechar esta oportunidad para consolidar su posición. Trajeron a María ante Diana, convenciéndola de que, al ser María la legítima reina de Escocia, tenía derecho a heredar el trono inglés. Si Diana lograba sacar adelante este matrimonio, Francia se convertiría en una potencia mundial. En la actualidad, la influencia de Diana en la corte real era innegable. El hombre ofreció un beneficio tentador: le daría a Diana un puesto en el consejo privado. Al día siguiente, en la reunión del consejo privado, Diana entró repentinamente con el príncipe y María. Explicó directamente que se trataba de un asunto relacionado con la boda del príncipe heredero. Los hermanos Borbón fueron los primeros en objetar. Catalina también le dijo a su hijo que terminara primero sus estudios. Pero Diana ignoró a todos, se levantó y anunció la fecha de la boda. En ese momento, Enrique finalmente declaró que no era el momento de casarse. La ira de Enrique asustó por completo a Diana. Era la primera vez que se enojaba con ella, pero ella seguía insistiendo en que la boda se prepararía según lo previsto. Enrique también comprendió que Diana probablemente no lo amaba de verdad, sino que simplemente era posesiva y controladora. No esperaba que le sucediera lo mismo a su hijo. Las casas de Guisa y Borbón lo criticarían por su parcialidad, y el consejo privado no podría funcionar correctamente. En ese momento, Catalina sugirió que podría necesitar un asesor imparcial. Le sugirió que llamara al viejo general
y le pidiera a Enrique que emitiera una orden de restricción financiera. De esta manera, podrían detener los preparativos de la boda de Diana. Los hermanos Borbón eran los administradores de las cuentas reales. Catalina les dijo que a partir de ese día debían negarse a retirar dinero del tesoro. Ese día, Diana fue informada de que la solicitud de financiación había sido rechazada. Los hermanos Borbón solo pudieron disculparse, pues esa era la norma del rey. Diana estaba furiosa, pero no tuvo más remedio que detenerse allí. En ese momento, dependía cada vez más del oro, hasta el punto de la locura. La mujer se bañaba en oro a diario para mantener su piel joven. Incluso creía que comerlo la haría inmortal. La criada le dijo que una sobredosis envenenaría su mente. Esa noche, Diana fue al rey Enrique para disculparse. Admitió que todo lo que hacía era por amor a él. Volvió a tocarlo. Tras una noche de conversación, al día siguiente, Enrique llevó a Diana al consejo privado. En ese momento, Diana les dijo que la boda del príncipe heredero se celebraría según lo previsto. Catalina se sintió aún más confundida. Miró a Enrique, de pie junto a la ventana, aparentemente entendiéndolo todo. Se sintió irrazonable e impotente. En ese momento, los hermanos Guisa dijeron que invitarían a otro distinguido invitado de Francia. El emperador romano también asistiría a la boda del príncipe, pero eran enemigos que acababan de luchar contra Francia. Ese año, el emperador romano encarceló a Enrique y a su hermano en la torre durante 3 años. En ese momento, Diana les dijo que todo era decisión de Enrique. Enrique se dio la vuelta y dijo que estaba de acuerdo con ese matrimonio. Catalina finalmente comprendió que, lo que realmente no soportaba era la debilidad de su esposo. Solo podía decir que esperaba que la pareja fuera feliz. En ese momento, el general destituido también fue llamado de vuelta al palacio. El hombre no veía con optimismo el matrimonio del príncipe, pues María era una devota creyente. Lo que lo hacía aún más incomprensible era que estuvieran agasajando al emperador romano. Este matrimonio y alianza con Roma sin duda provocaría un conflicto religioso sin precedentes en Francia. Las contundentes palabras del hombre volvieron a enfurecer a Enrique. Ese día, Catalina también tuvo un sueño extraño. En el sueño, empujaba a Diana desde el castillo con sus propias manos. Pero entonces Enrique también murió en un accidente, y tenía una venda en el pecho. El mago dijo que era verde. Era el color de Catalina, no el de Diana. En el sueño, Enrique estaba herido en el ojo izquierdo, y yacía en una camilla. Luego, Diana también fue empujada desde el castillo. Antes de morir, la cinta verde de Catalina estaba en su pecho. El mago le dijo que ese era el precio que debía pagar. Al mismo tiempo, el emperador romano también fue invitado a Francia. Por supuesto, Enrique no salió a recibirlo, sino que optó por evitarlo. En ese momento, llamó al príncipe para darle un consejo a su hijo antes de la boda. Le dijo que no necesitaba escuchar todos los deseos de su esposa. Pero a los ojos del príncipe, ser controlado por una mujer no era malo. También estaba dispuesto a escuchar todos los planes de María. Enrique finalmente comprendió que los pensamientos de su hijo ese día eran el resultado de su comportamiento pasado. Tras la partida del príncipe, se sumió en sus pensamientos. Parecía haber comprendido su error. El día de la boda del príncipe, Enrique fue a ver a Catalina. No le pidió su opinión, por lo que se sintió culpable. Catalina fingió calma, esperando que Enrique también asistiera a la ceremonia. Dijo que quería verlo allí, como la primera vez que se conocieron. Entonces abrió un cajón y sacó una cinta verde. Le dijo que se la pusiera, tal vez le traería buena suerte. Cuanto más modesta parecía ella, más culpable se sentía, porque lo que quería era perdón y tolerancia. Las campanas de la iglesia sonaron. La boda del príncipe había comenzado. Todos estaban inmersos en la alegría de la boda. Por supuesto, los más beneficiados fueron los Guisa, pues podían usar la mano de María para controlar Francia. En ese momento, llegó una noticia. En el siguiente combate, Enrique había reemplazado a un general para competir, pero no esperaba que esta vez también perdiera la vida. Diana también pareció darse cuenta de que algo andaba mal.
miró a Catalina, pero no supo cuál era el problema. Por su parte, Enrique le dijo a su compañero que se esforzara al máximo para ganar. Miró hacia el trono del emperador romano con los ojos llenos de ira. En ese momento, Diana parecía haber perdido la arrogancia y la confianza, y en su lugar se sentía un poco más confundida. La competición había comenzado la primera ronda sin un ganador claro. Todos comenzaron a aplaudir. Solo Catalina seguía mirando tranquilamente a Enrique. En ese momento, Enrique se quitó el casco, le dijo al otro guerrero que se esforzara al máximo, y lo consideró una orden. Comenzó la segunda mitad, Enrique casi se cae. Todos se sobresaltaron. Catalina le pidió a la criada que le dijera a Enrique que se bajara del caballo inmediatamente. Si no se detenía, moriría. Enrique miró a Catalina y sonrió con serenidad. Todo empezó a marchar como se esperaba. Finalmente, Enrique fue apuñalado con una lanza y cayó del caballo. Sin más, recibió una puñalada en el ojo derecho. Catalina le preguntó por qué no se detenía, y él le dijo que esperaba que su sueño se hiciera realidad. Ella no debía amarlo, y él no merecía ser amado. En ese momento, el médico les dijo que el fragmento que le había perforado el ojo no podía extraerse, y que si intentaba hacerlo, temía que fuera mortal. Pero Diana se empecinó, creyendo que definitivamente había una manera de salvar a Enrique. Para comprobar su conjetura, fue a buscar a algunos prisioneros. Quería usar los ojos de los prisioneros para experimentos. Desafortunadamente, el primer experimento falló. Catalina se durmió junto a Enrique. En su sueño, vio la apariencia de la primera vez que lo conoció. De repente, despertó de su sueño y descubrió que él ya no estaba. Le pareció oír un alboroto afuera. Al llegar al salón principal, vio que todos estaban celebrando. Enrique también estaba bebiendo vino junto a Diana, y el ojo roto también le había sido extraído. Antes de que Catalina pudiera pensar mucho, Diana corrió y le dijo que Enrique se había recuperado. Felizmente, le dijo que se uniera a ellas. Pero al ver el estado de Enrique, Catalina se sorprendió de inmediato. Le dijo que fuera a descansar, pero Diana dijo que estaba bien. Entonces, Enrique vomitó una bocanada de sangre y cayó al suelo. Diana lo abrazó como loca, pensando que solo estaba cansado. En ese momento, el médico dijo que el rey no tenía pulso. Era evidente que Diana no quería creerlo. No creía que Enrique la abandonara así. Con la muerte de Enrique, su destino parecía haber llegado a su fin. A continuación, fue el funeral de Enrique. Catalina no eligió vestir de blanco, sino un traje negro, solo entonces podrían recordar su fracaso. En ese momento, el Sacro Emperador Romano Germánico se acercó a ella. Si lo necesitaba, podía quedarse, dispuesto a cuidarla en lugar de Enrique. Toda Europa sabía que el matrimonio no era tan feliz como se imaginaba. Catalina dijo que verlo la disgustó, y le pidió que abandonara Francia de inmediato. Este incidente destruyó todos los tratados y negociaciones entre ambos países. El hombre afirmó que la muerte del rey solo reforzó la determinación de la nuera de María de liderar una Europa católica unificada. La animaría y apoyaría con entusiasmo. En el consejo privado, María creía firmemente que las palabras del Sacro Emperador Romano Germánico la ayudarían a unificar Europa. Fiel a su fe católica, pensó que solo así podría encaminar a Francia. Quería imitar aún más a Diana, haciendo que el príncipe dependiera de su culto. Obviamente, lo hizo. El príncipe comenzó declarando que la alianza entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico seguía vigente. María promulgaría un edicto proscribiendo el protestantismo. Catalina le recordó al príncipe que eso no debía hacerse. Primero, suprimir el protestantismo causaría inestabilidad en Francia. Además, el Sacro Emperador Romano Germánico siempre le había dificultado el gobierno a su abuelo. Ese año, también encarceló y torturó a su padre y a su tío. Pero ahora el príncipe solo creía en María. En ese momento, el viejo general dijo que ese sería un camino muy peligroso, porque sin duda provocaría una guerra. El príncipe, confundido, solo escuchó a María.
Después, María les dijo a los hermanos Borbón que abandonaran el protestantismo y se convirtieran al catolicismo. Después, le ordenó al príncipe que firmara el nuevo decreto, e hizo que los soldados expulsaran a los hermanos Borbón del palacio. Catalina dijo que había cometido un terrible error, pero que seguía creyendo que no se había equivocado. A continuación, se llevó a cabo una purga interna en palacio. Cualquier protestante sería considerado una amenaza y arrestado. Ese día, María llamó a la doncella de Catalina, alegando que Catalina había sido hechizada por un hechicero. Fue él quien la condujo por el camino oscuro. Siguió amenazando a la criada para que, si no quería verse implicada, prestara atención a cada movimiento de Catalina y el mago. Por parte de Catalina, ella y el general fueron a buscar al anciano Borbón, con la esperanza de que regresaran al palacio, para tratar con María y recuperar su legítimo lugar en el consejo privado. Lo urgente ahora era encontrar la manera de separar a María del príncipe, pero en ese momento, el príncipe la veneraba profundamente. Catalina dijo que, de ser necesario, podrían usar la fuerza. Así que decidieron planear el secuestro del príncipe. Este plan solo podía tener éxito, no fracasar. Los hombres de Borbón se harían pasar por soldados protestantes desconocidos, y luego secuestrarían al príncipe. Tras el éxito, aparecerían y liberarían al príncipe. Esto se consideraría un acto patriótico. El príncipe también estaría a salvo y, al mismo tiempo, demostraría al pueblo francés que el mayor beneficio de los protestantes era el rey en sus corazones. Este plan, aunque algo arriesgado, era la única oportunidad de Borbón para cambiar el rumbo. La fecha se fijó para unos días después. En ese momento, el príncipe emprendió un viaje. Su convoy atravesó un bosque, y los hombres de Borbón se dirigieron hacia allí. La prisa de María había causado disgusto y temor entre la reina y los ministros. En ese momento, recibió noticias fiables. Aún había gente difundiendo creencias heréticas en secreto. Entre los miembros podría haber algún funcionario de alto rango presente, y ella conocía la ubicación de esta iglesia secreta. Tenía que purgar a estos herejes de inmediato. En ese momento, su tío le recordó que esto causaría disturbios entre la población local, pero María seguía decidida y afirmó que purgaría a todos los herejes franceses, porque el futuro de Europa dependía de ello. En ese momento, Catalina también afirmó que María estaba haciendo lo correcto. Debía demostrar al pueblo la firme postura de Francia. María se sorprendió por el repentino apoyo de su suegra. Catalina entonces afirmó que el compromiso del rey con el nuevo decreto debía demostrarse. En ese momento, los dos tíos de María dijeron que perseguirían a esos herejes, pero María los detuvo. Pensó que el rey debía liderarlos. De esa manera, se podría transmitir un mensaje más claro al pueblo. Pero los dos tíos seguían en desacuerdo porque el príncipe padecía asma. Esto probablemente provocaría situaciones peligrosas. Pero María creía que sin duda podría superarlo. Catalina se limitó a observar en silencio a la gente que discutía acaloradamente, segura de que el príncipe se iría. Entonces, María empezó a dudar de la opinión de su tío. Para ella, incluso dentro de la Iglesia Católica, había herejes. Advirtió a su tío y mostró una actitud de confrontación con el mundo entero. El hombre que decía todo esto era el resultado que Catalina deseaba. Unos días después, el príncipe dirigió personalmente un ejército a la misteriosa iglesia. De hecho, este era el plan de Catalina para secuestrar al príncipe. Los hermanos Guisa también lo discutían. María estaba perdiendo el control. Catalina miró por la ventana. El general la miró como si le estuviera enviando una señal. Ahora quería que el príncipe reconsiderara la alianza con Roma. María dijo directamente que ya lo habían hablado con el príncipe, pero Catalina no quería que ningún desastre ni guerra le ocurriera al príncipe. El príncipe pensó que su madre dudaba de su liderazgo. Su madre nunca había confiado tanto en él como en su padre. A medida que se acercaba la emboscada, el ambiente se volvía cada vez más tenso. El príncipe se sentía cada vez más agitado. Decía que su padre siempre había amado profundamente a Diana, porque su madre nunca pudo darle amor. Su madre era fría y oscura. Incluso sospechaba que su asma se debía a su oscuridad. Quizás esta era la verdadera razón por la que a su madre la llamaban la reina víbora.
Catalina permanecía inexpresiva. Ya no tenía esperanzas para su hijo. El príncipe estaba tan agitado que empezó a toser sangre. Finalmente, Catalina se ablandó. Al ver el estado de su hijo, detuvo el carruaje. En ese momento, los asesinos del bosque también estaban listos para actuar. Los hermanos Borbón se preguntaban por qué el carruaje se había detenido de repente. Al ver que el estado del príncipe empeoraba, Catalina bajó apresuradamente del carruaje y comenzó a gritar que alguien estaba atacando. El caos se descontroló. El Borbón enmascarado echó a correr. El general lo persiguió. Catalina también montó de inmediato en su caballo y lo siguió de cerca. Por este lado, el mayor de los Borbones fue, por desgracia, atrapado por Guisa. El general también había alcanzado al joven Borbón. Desenvainó su espada y quiso matarlo para callarlo. En ese momento, Catalina se lo impidió. El general no entendía qué quería hacer. Pero si este asunto salía a la luz, María definitivamente no perdonaría a nadie. Catalín sacó de repente un cuchillo y apuñaló al general. Le dijo a Borbón que corriera rápido, que habría una granja a unos kilómetros río abajo. Unos minutos después, Guisa llegó, pero Catalina mintió y dijo que Borbón había apuñalado al general. Una mujer intrigante es la más aterradora. Ahora tenía un plan más elaborado en mente. En la corte francesa, María aún lamentaba su injusto destino. Sus dos tíos también afirmaron que siempre la apoyarían. En ese momento, él le sugirió que le cediera el reinado, ya que sus políticas antiprotestantes habían causado un descontento generalizado entre el pueblo. María pidió consejo a su suegra, pero ahora solo le preocupaba la salud del rey. En ese momento, el médico dijo que el rey estaba muy enfermo, con casi ninguna posibilidad de supervivencia. Los hermanos Guisa pidieron a Catalina que determinara al sucesor. La reina dijo que dejaría que su segundo hijo, Charlie, la sucediera, pero el niño solo tenía 9 años. Todo el poder debía estar en manos del regente. Actualmente, el único regente, Borbón, había huido, y debían elegir un nuevo candidato. En ese momento, Guisa sugirió que el general fuera el nuevo candidato, lo que preocupó a Catalina. La salud del general era estable, y se esperaba que se recuperara por completo. Al enterarse de esta noticia, entró en pánico, pero para transferir la regencia se necesitaba la firma de Borbón, y su cargo solo lo conocía Catalina. Luego, Catalina se acercó a María, fingiendo acercarse y consolarla. Tras la muerte del príncipe, María sería regente, pero sus dos tíos querían oponerse. María estaba claramente sorprendida por la repentina preocupación de su suegra. Al día siguiente, Catalina fue a ver al pequeño Borbón y lo amenazó con firmar el documento de transferencia del poder. Si no lo hacía, su hermano sería ejecutado. Desafortunadamente, Borbón ya no confiaba en ella, porque era demasiado buena mintiendo. Fue ella quien los engañó para el secuestro. Catalina puso en marcha su siguiente plan. Para evitar que el poder cayera en manos de otros, necesitaba hacer dos cosas. Primero, ordenó a su criada que matara al general. Desafortunadamente, la criada no logró completar la tarea. Segundo, obligó personalmente al pequeño Borbón a entregar la regencia. En ese momento, el príncipe se encontraba en estado crítico. Catalina fue a ver al mago. El mago le dio algo que podría ayudar al príncipe a aliviar su dolor, pero al mismo tiempo acortaría su vida. Por su parte, el general se preparaba para llevar a su hija a Francia. En ese momento, los hermanos Guisa lo detuvieron. Le pidieron al general que se quedara porque el rey agonizaba. Francia necesitaba un nuevo regente, para resolver el conflicto entre ambos bandos. Catalina regresó al palacio y descubrió que el asesinato del general había fracasado. Alguien vio a los hermanos Guisa visitando a Borbón en prisión. Catalina le pidió a María que la acompañara. Le dijo que amenazara a Borbón, para obligarlo a revelar el paradero de su hermano. Catalina continuó incitando a María a cortarse el dedo. Borbón finalmente comprendió la crueldad de Catalina. Intentó decirle a María que Catalina era la mente maestra detrás de todo el secuestro. En ese momento quedó claro que, aunque fuera cierto, María no quería creerle. Así,
Sin más, a Borbón le cortaron un dedo. Catalina sonrió satisfecha, tomó un pañuelo con calma y se fue. Inmediatamente después, volvió a visitar al pequeño Borbón. Luego, sacó el dedo cortado y lo amenazó. Justo cuando estaba a punto de firmar, Guisa y el general llegaron con todos. Era evidente que su plan había sido descubierto. Entonces, el pequeño Guisa sacó el tratado y le pidió a Borbón que lo firmara, para poder transferir la regencia al general. De repente, el general disparó contra Guisa, porque se negó rotundamente a ser obligado. En ese momento, sacó un nuevo tratado y amenazó a Borbón para que lo firmara. Tras recibir el tratado, comenzó a apuntar con el arma a Catalina. Supo desde muy joven que ella realmente tenía un corazón negro. Le dio el tratado porque creía que era la única que podía salvar a Francia. Lo que necesitaba hacer ahora era ir a convencer al rey moribundo. Por su parte, el príncipe discutía a gritos con María. Resultó que Catalina le había pedido a María que convenciera al príncipe de que le entregara el poder. El príncipe la reprendió por cobarde y dijo que no lo amaba de verdad, sino que solo amaba el poder en sus manos. Este era el resultado que Catalina deseaba. Esta vez, logró romper su relación. Luego, fue a ver al príncipe y le mostró el tratado. El príncipe se disculpó con su madre por no comprender su naturaleza. Al ver el dolor en el rostro de su hijo, Catalina sacó algo. Quizás esto podría aliviar su dolor, pero su vida también terminaría. El príncipe le rogó que se lo diera. Así, el príncipe firmó el documento antes de morir. Al día siguiente, Borbón fue llevado a la guillotina por María, pero el mensajero ordenó que se detuviera. Les informaron que se había salvado por orden de la regente Catalina. María no podía creer que el príncipe hubiera muerto, y que su suegra hubiera asumido la regencia. Finalmente comprendió que la había engañado todo el tiempo. Quería contraatacar. Escribiría a su prima en Inglaterra, Isabel, para que la ayudara a recuperar el trono. Su tío, cualquier cosa contra Catalina, la apoyaría. Borbón no tenía mejores opciones. Con la muerte del príncipe, Catalina tenía el poder que anhelaba. Pero aún tenía que protegerse de María. En ese momento, la guerra por el trono entre las dos mujeres estaría en pleno apogeo en el palacio. La mujer fue a la cocina y miró a su alrededor, tomó la masa de la mesa y espolvoreó la medicina preparada. Tras terminar, se marchó tranquilamente. Unos minutos después, entró una criada, recogió la masa y se preparó para hornearla. Con un fuerte golpe, la niña sonrió con picardía. En ese momento, en el castillo, una mujer también miraba tranquilamente por la ventana. Todo lo que acababa de suceder estaba bajo su control. Tras convertirse en regente, Catalina trasladó el palacio al castillo para vigilar mejor al enemigo. Para asegurar la victoria sobre su nuera, necesitaba encontrar una pieza de ajedrez que pudiera usar. En ese momento, una niña que pidió ser sirvienta atrajo su atención. Usó una trágica mentira para engañar al guardia. El guardia prometió conseguirle un trabajo en la cocina, pero en cuanto el hombre se fue, tomó un trozo de pan. A los ojos de Catalina, la niña era exactamente igual que antes. Estaba segura de que esa era la persona que necesitaba. La niña se puso a trabajar en la cocina sin problemas. Su primer trabajo fue llevarle comida a la reina. Obviamente estaba un poco confundida. El primer día, la administradora le dijo que la reina necesitaba una nueva sirvienta. Así que, antes de elegir a una, quería conocer a todos. La joven, muy nerviosa, finalmente conoció a la reina. Catalina le indicó que sirviera el desayuno. La joven dejó el desayuno y quiso irse rápidamente. Pero Catalina la llamó. Le dijo que algún día recuperaría su nombre. Entonces le dio una naranja, pero no se atrevió a comerla. Después de todo, su apodo de serpiente venenosa no era casual. Así que exprimió la naranja y se comió un trozo ella misma primero. Solo entonces la joven se atrevió a aceptar la naranja de sus manos. En ese momento, le dijo que su segundo hijo sería coronado en una semana. Por lo tanto, necesitaría una sirvienta a su lado, y esa persona probablemente sería la joven. Porque le recordaba a sí misma. Cuando llegó a Francia,
otros la mandaban. Por la noche, temblaba al acostarse. Cada día vivía con el miedo y la ansiedad de ser abandonada. Entonces le dijo a la niña que se aferrara a la esperanza, y no dependiera de nadie. Esa mañana, la niña estaba fregando el suelo. Su compañera de trabajo tiró el cubo de agua a propósito. Aunque sabía que lo había hecho a propósito, decidió guardar silencio. En ese momento, la encargada de la cocina le dijo que la reina quería volver a verla, y la había elegido como su criada. La niña se sorprendió, incluso sus compañeras se sintieron extrañas. La encargada le dijo que su deber era encargarse de la vida diaria y las comidas de la reina. Esa mañana, volvió a traer el desayuno. Pero cuando Catalina abrió la tapa, el contenido se había convertido en un montón de mierda. Se rió porque sabía que alguien se estaba burlando de la niña, y le preguntó si quería darle una lección. Después, la invitó a dar un paseo con ella. Cuando ves que la vida siempre está en tu contra, tienes que encontrar la manera de que las cosas funcionen a tu favor. Si no les das una lección a tus enemigos, nunca aprenderán. En ese momento, Catalina le dio un paquete, y le dijo que combinaba bien con los pasteles. La chica comprendió y miró a su colega que no estaba lejos. Finalmente, la chica que a menudo la intimidaba tuvo que pagar el precio. Esta vez, también sintió el deseo de venganza. Luego, Catalina la condujo a una habitación y le encargó un vestido. De ahora en adelante, esa habitación sería suya. Le dijo a la chica que disfrutara de su victoria. En ese momento, el corazón de la chica se fue conquistando poco a poco. Así, estaba en su propia habitación como quería, y la disfrutaba felizmente. Con esta acción, Catalina estaba segura de haberse ganado por completo la confianza de la chica. Ahora, la oportunidad estaba madura, estaba lista para empezar a aprovechar esta pieza de ajedrez. Ese día, recibió una carta secreta de Isabel a María. La miró y se sumió en sus pensamientos. Le dijo a la niña que era una traición y se la mostró a la criada, pero ella no lo sabía. Después, la guardó en el libro. Ese día, le contó a la criada que María y su prima conspiraban contra ella. Sospechaba que debía haber algo más en la habitación de María. Le preguntó a la criada si estaba dispuesta a ayudarla, ya que el destino del país estaba en juego. En ese momento, las dos vieron a María también caminando afuera. La criada estuvo de acuerdo con Catalina. Después de irse, Catalina invitó a María a dar un paseo con ella, y la criada aprovechó la oportunidad para colarse en la habitación de María. En ese momento, Catalina dijo que María parecía tener frío. Entonces, le dijo a la criada que volviera a su habitación a buscar una capa. Y todo esto fue un plan intencional de Catalina. La niña fue encerrada por eso. Catalina también la visitó de inmediato, diciéndole que aprendiera a ser fuerte. La niña estaba completamente confundida. La reina le dijo a la joven que si no tenía pruebas, no dijera tonterías. Luego, anunció que reduciría sus raciones de comida a la mitad. En ese momento, la joven finalmente se dio cuenta del veneno de Catalina. María fue entonces a la prisión. En cuanto a la entrada de la criada en la habitación sin permiso, pensó que la joven se había extraviado y sospechó que Catalina lo había instigado. Ambas llegaron a un acuerdo. María creyó que Catalina había interceptado su carta de respuesta. Esperaba que la criada la ayudara a encontrarla. La joven estaba muy dispuesta a servir. Así que aprovechó la oportunidad para colarse en la habitación de Catalina y obtener la carta fácilmente. Tras recibirla, no se la entregó de inmediato a María, sino que fue a ver a Catalina, pues descubrió accidentalmente el sello falso. Catalina sabía que María había enviado algunas cartas que nunca llegaron a sus destinatarios, pero que podrían usarse para engañarla. Primero, debía asegurarse de ganarse la confianza de la criada. Luego, le encargó que registrara la habitación de María en busca de pruebas inexistentes. Le hizo creer a María que la carta era de su prima. La criada sabía que la carta le pedía que regresara a Escocia y derrocara a Catalina junto con su prima Isabel. Catalina sonrió satisfecha y le dijo que por eso la había elegido. Había sacrificado a su mejor amiga, a su esposo y a su hijo, solo por la libertad.
El enemigo más terrible a menudo se presentaba en la forma más inofensiva. Así, la chica entregó con éxito la carta falsa a María, y María la creyó por completo. Ese mismo día, ella y la criada abandonaron Francia. Pero al regresar a Escocia, descubrió que la habían engañado una vez más. Catalina logró vencer gracias a su inteligencia, combinada con años de humillación. Esto forjó su resiliencia, indomabilidad y extrema paciencia. En situaciones extremadamente caóticas y complicadas, puede tomar las decisiones más beneficiosas para sí misma con precisión. Comprende perfectamente los corazones de las personas y tiene una ambición inagotable. Se aprovechará de todas sus fortalezas y debilidades, de sus malos deseos y lealtad. La historia termina con la esperanza de que las mujeres del presente y del futuro puedan comprender su destino y vivir como ellas mismas, incluso si tienen que pagar el precio. La serie termina aquí. Gracias por ver el video completo.